Y mire qué fue lo que hizo, porque la oración de Jonás, mis hermanos, es tremenda. Y aquí vamos a entender nosotros, a saber un poco más. Mire qué fue lo que dijo Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, mire las palabras de un hombre que no quería hablar con Dios. Las palabras de un hombre que se estaba rebelando contra Dios. Las palabras de un hombre que iba en contra de la voluntad de Dios. Las palabras de un hombre, mis hermanos, que se estaba rebelando contra Dios. Dice, invoqué en mi angustia, dice, a Jehová, y él, dice, me oyó. Mire qué bueno es nuestro Dios, que aunque, mis hermanos, muchas veces nos rebelemos, muchas veces no queramos hablar con él, aunque toquemos fondo muchas veces, pero si clamamos, mis hermanos, en esa angustia, si clamamos a Dios, él está siempre dispuesto a escucharnos. Él me oyó desde el seno del Seol, clamé, dice, y mi voz oíste. Y yo quiero que usted ponga atención. Quiero que pongamos atención en lo que acabamos de leer. Se da cuenta que usted ya aquí Jonás ya no está en el vientre del pez. Ya Jonás dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Oiga, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, dice. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Oiga las palabras que está diciendo. Mas tú sacaste mi vida, dice, de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mire qué oración esta, mis hermanos. Dice que en el versículo 1 del capítulo 2 dice que Jonás estaba en el vientre, ¿verdad? Pero después dice que Jonás estaba, mis hermanos, clamando desde el Seol. Dice el versículo 6 que la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida, dice, de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. El 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando el alma de Jonás, mis hermanos, ya estaba desfalleciendo. No estamos hablando, mis hermanos, del cuerpo de Jonás. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Jonás, mis hermanos, Jonás murió en el vientre del pez. Jonás, mis hermanos, el pez lo tragó y estando en el vientre del pez, Jonás muere. Su cuerpo, el cuerpo de Jonás, se queda en el vientre del pez. Pero el alma de Jonás, mis hermanos, el alma de Jonás se fue más abajo todavía. El alma de Jonás, mis hermanos, se fue. Dice aquí la palabra de Dios que estuvo en el Seol. Dice la palabra de Dios que la tierra echó sus cerrojos para siempre sobre él. Dice, entonces mis hermanos, Jonás, mis hermanos, bajó al Seol. ¿Qué es lo que habrá visto Jonás en el Seol? ¿Qué es lo que habrá habido allá, mis hermanos, en el Seol, que hizo que Jonás clamara? Hasta ahí Jonás, mis hermanos, empezó a clamar. Mire que Jonás aguantó todas las dificultades que estaba pasando aquí en la tierra.
Aguantó, pudo soportar la tormenta que estaba en el mar. Aguantó que lo echaran al mar. Aguantó que el pez se lo tragara, pero cuando ya bajó su alma, mis hermanos, cuando su alma bajó al Seol, yo no sé qué habrá visto Jonás en el Seol, que lo hizo clamar. Hasta ahí, mis hermanos, hasta ahí vimos nosotros que Jonás clamó al Señor. Y déjeme decirle que Dios tuvo misericordia de Jonás. Lo que yo he leído de la Biblia, los únicos, mis hermanos, que murieron y volvieron a vivir es Lázaro. ¿Se acuerda de Lázaro? El hermano de Marta y María. Y el otro que murió y el Señor lo hizo volver es Jonás. Lázaro dice que llevaba 4 días. Dice que Jonás estuvo 3 días. Por eso dice la palabra de Dios cuando habla de Jesús, así como Jonás, dice, estuvo 3 días en el centro de la tierra. Así también Jesús iba a estar, mis hermanos, 3 días en el Seol. ¿Qué quiere decir esto? Que Jonás, mis hermanos, murió en una muerte, mis hermanos, natural, la muerte física. Jonás experimentó la muerte física, pero cuando ya su alma estaba desfalleciendo, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Hasta ahí, mis hermanos, se acordó Jonás de Jehová. Hasta que su alma estaba, mis hermanos, en el Seol. No esperemos a que nuestra alma se encuentre en el Seol para acordarnos de Jehová nuestro Dios. No esperemos, mis hermanos, que el alma esté ya viendo, experimentando cosas. Yo no sé qué cosas habrán en el Seol, mis hermanos, pero no esperemos llegar hasta ahí, porque déjeme decirle que Dios tuvo misericordia de Jonás, de Lázaro, pero son solo 2, mis hermanos, que Dios ha tenido misericordia y los ha traído de allá. Pero ¿qué pasa con las demás personas? ¿Qué pasa con las demás personas que se dan cuenta que la realidad, mis hermanos, que el Seol, que el infierno de veras existe? Y se van a dar cuenta ya que están ahí y ya no vuelven, mis hermanos. Y se lamentan por una eternidad. No esperemos, mis hermanos, a llegar hasta esa condición. No esperemos a llegar hasta esa circunstancia para acordarnos de Dios, para acordarnos de Jehová. Déjeme decirle que hay muchos en el infierno. Hay muchos en el infierno y esto es verdadero. Hay muchos que bajan, que mueren, que van al Seol, mis hermanos, y hasta ahí se acuerdan de Jehová. Lea usted la historia del rico y Lázaro, y usted va a ver cómo el rico dice que bajó y estaba en una llama, dice, estaba atormentado, dice, y se acordaba, dice, de lo que vivió en la tierra. No esperemos hasta estar en ese momento cuando ya no podemos hacer nada. No esperemos, mis hermanos, estar en ese momento en donde ya no podemos salir de ese lugar. No esperemos eso, mis hermanos. Pongámonos a buscar a Dios ahora, mis hermanos, ahora en esta vida, ahora que podemos. No espere usted experimentar a ver qué es lo que hay abajo. No, es ahora que tenemos que buscar al Señor. Entonces hasta ahí se acordó Jonás, pero su oración llegó hasta él en su santo templo, dice el versículo número 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra, dice. Entonces, mire, ¿qué fue lo que pasó? Jonás estaba en el Seol. Clamó en el Seol, mis hermanos, a Dios, y Dios lo escuchó. Y dice que Dios volvió. El alma de Jonás, mis hermanos, volvió al cuerpo.
El cuerpo estaba en el vientre del pez, el alma estaba en el Seol. En el Seol Jonás clama y Dios tiene misericordia a él y le vuelve el alma al cuerpo. Entonces Jonás vuelve al cuerpo y después el pez vomita a Jonás. Dice que lo vomita, pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que dice que el pez vomitó a Jonás. Dice el versículo 10, y llamó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces el capítulo número 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, oiga, a Jonás diciendo, levántate, oiga las mismas palabras, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces mire, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Jonás se levantó. Pero ya Jonás no se levantó para huir de la presencia de Dios, porque lo que había experimentado, mis hermanos, hizo que Jonás, mis hermanos, entendiera. Lo que había experimentado hizo que Jonás comprendiera. Entonces se levantó Jonás, dice, y ahora sí, ya no se fue para Tarsis, se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces mire lo que pasó con la predicación que llevaba Jonás. Y los hombres de Nínive, oiga, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen, oiga, clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mire la predicación que llevaba Jonás, mis hermanos. Jonás, mis hermanos, llevaba una predicación, mis hermanos, poderosa. Jonás llevaba una predicación tremenda. Pero ¿qué había pasado? ¿Cuál era el poder de la predicación que llevaba Jonás? Déjeme decirle que el poder de la predicación de Jonás era su testimonio. Era su testimonio, mis hermanos, porque Jonás había resucitado de los muertos, había vuelto a la vida, traía un mensaje poderoso, mis hermanos, traía un mensaje, mis hermanos, sobrenatural. Y la gente dice que creyó al mensaje que Jonás les llevó. Y hasta los animales dice que ayunaron. Hasta los animales, hasta el rey. Y dice que toda Nínive, mis hermanos, se arrepintió, hizo oración. Y dice que Dios, mis hermanos, Dios como es tan bueno, Dios como es tan misericordioso. Entonces dice aquí la palabra de Dios en el versículo número 8, mire lo que dice el 8. Sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Oiga, clamen a Dios fuertemente. Y Jonás era un hombre que no clamaba a Dios. Jonás era un hombre que no buscaba a Dios. Jonás era un hombre que no oraba con Dios. Pero mis hermanos, el Jonás que había resucitado de los muertos ya había entendido lo que era el clamor. Había entendido lo que era el clamor. Incluso había vivido lo que era el clamor a Dios.
Jonás clamó, mis hermanos. Jonás clamó. No, mis hermanos, no estuvo haciendo, no estuvo metodizando la oración, no hubo un método. Por eso, mis hermanos, para la oración no hay método, déjeme decirle. No hay un método para la oración. A la oración no la podemos nosotros robotizar. La oración no es así, mis hermanos. La oración es algo que nace en nuestro corazón. La oración es algo que fluye dentro de nuestro corazón. La oración, mis hermanos, tiene que ser espontánea. Tiene que nacer, tiene que ser un deleite, mis hermanos. No podemos, mis hermanos, poner la oración dentro de un cuadro, como muchos, mis hermanos, lamentablemente lo hacen. Y mis hermanos, la verdadera oración es aquella oración que fluye. Es aquella oración, mis hermanos, que sale de lo más profundo. Cuando hay una necesidad, cuando Pedro, mis hermanos, se estaba hundiendo en la barca. Pedro se estaba hundiendo y ahí mismo dice que clamó al Señor, porque tenía la necesidad. Y hay muchos, mis hermanos, que mecanizamos la oración. Y no es así, mis hermanos. A la oración no se le pone tiempo. A la oración no se le pone mecanismo. La oración, mis hermanos, es algo que fluye. Es algo que nace. Es cuando el Señor le responde, mi hermano. Aprendamos ese tipo de oración. A clamar, mis hermanos. Imagínense que si fuera por tiempo la oración, imagínense Pedro se hubiera hundido en la barca, en el agua. Pero no, mis hermanos, clamemos al Señor porque tenemos la necesidad. Busquemos al Señor porque tenemos la necesidad. El tiempo que usted quiera, mi hermano, el tiempo que usted necesite, el tiempo que usted quiera hablar con Dios, busque al Señor, mis hermanos. Busque al Señor hasta que Él le responda. Hable con Dios hasta que Él le responda, hasta que sienta su presencia. Porque si no, mis hermanos, si la oración es un método, si la oración es un mecanismo, mis hermanos, nunca vamos a recibir respuesta de Dios. Practiquemos, mis hermanos, la oración. Y este es el mensaje de hoy. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Busquemos a Dios mientras todavía podemos encontrarle, mis hermanos. Hablemos con Él. Porque déjeme decirle que vienen tiempos cuando ya no se le va a poder hallar. Vienen tiempos cuando vamos a querer clamar y vamos a querer que Él nos responda y Él ya no va a responder. Pero ahora es el tiempo, aún es el tiempo, mis hermanos, en que podemos buscarle. Aún es el tiempo en que podemos hallarle. Aún es el tiempo en el que Él está respondiendo. Metámonos, mis hermanos. Oremos, no esperemos el último momento para orar con el Señor. Y yo creo que esta palabra, mis hermanos, es para cada uno de nosotros. Dios está hablando a mi vida. Dios está hablando a mi vida, está hablando a tu vida. Y siempre sigue hablando, mis hermanos. Y la oración va a ser algo, mis hermanos, que nos va a fortalecer en estos últimos tiempos. La oración va a ser algo que nos va a mantener firmes, mis hermanos, en estos últimos tiempos. La oración va a ser, mis hermanos, fundamental para el cristiano, mis hermanos, que está viviendo los últimos tiempos. Por eso decía Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Velemos, mis hermanos, y oremos para que no entremos en tentación. El Espíritu siempre está dispuesto. El Espíritu a cualquier hora, mis hermanos, está dispuesto. Somos nosotros los que muchas veces no estamos dispuestos. Somos nosotros los que muchas veces nos cuesta. Somos nosotros, mis hermanos, los que nos alejamos muchas veces. Pero hoy es el día, hoy es un buen día para que tú empieces a experimentar, hablar con Dios. Hoy es un día para que tú empieces a experimentar lo que es la oración. Empieza a experimentar.
Métete con tu Dios, empieza a hablar con Él. Empieza a hablarle, empieza a decirle: Señor, aquí estoy. Y no mires el reloj. No mires el reloj para orar con Dios, sino cuando sientas que Dios ya te bendijo, cuando sientas que Dios ya te contestó, ya te habló, cuando sientas esa parte, cuando sientas que ya es hora de dejar de orar, dejas de orar. Pero muchas veces miramos el reloj. ¿Por qué miramos el reloj? Practiquemos, mis hermanos, la verdadera oración. La verdadera oración. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos en esta hora. Y dile al Señor: Señor, ayúdame a ser practicante, Señor, de la oración. Ayúdame, Señor, a que cuando estoy en los momentos de oración contigo, no venza la carne. Ayúdame a vencer, Señor. Enséñame a orar, Señor. Enséñame, Señor, a fluir, Señor, en medio de la oración. Que el Espíritu sea el que ponga las palabras en tu boca cuando te acerques a orar con el Señor. Que sea el Espíritu el que ponga las palabras en tu boca, en tu corazón. Que sea el Espíritu Santo el que te guíe a una verdadera oración, mi hermano. Y acuérdate, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a ser partícipes de tu palabra, practicantes de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener comunión contigo. Perdónanos si hemos perdido la comunión contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo tu vida. Bendigo tu vida, mi hermano. Bendigo tu vida en esta hora. Que cuando te hinques, cuando te postres a hablar con el Señor, que puedas experimentar mientras tú hablas con Él, que baje espíritu de oración a tu vida y empieces a deleitarte en la oración. Deja que espíritu de oración descienda sobre tu vida para que empieces a deleitarte en la oración. Y que de hoy en adelante la oración, mis hermanos, no sea aburrida. La oración no tiene que ser aburrida. La oración tiene que ser un deleite. Que de hoy en adelante baje espíritu de oración. Cuando tú te acerques a tu Señor, bajes espíritu de oración y te haga hablar con Dios. Y te haga hablar con Dios. Y te haga sentir su presencia. Y te haga fluir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que haya espíritu de oración sobre tu vida. Empieza a experimentar hablar con el Señor. Empieza a experimentar a tener comunión con el Señor. Empieza a experimentar el disfrutar de la oración. Señor, ayúdanos a disfrutar la oración. Que perdamos la noción del tiempo mientras hablamos contigo, Señor. Que la oración no sea una carga, sino un deleite. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Este es el tema de hoy. Practiquémoslo. Dios bendiga a los tuyos. Dios bendiga tu vida, tu comunión con el Señor. Que Dios la levante cada día más. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos miramos en la próxima ocasión.